Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Carla y hoy te voy a hablar de un tema que sería cómo explorar y configurar tu paleta de colores personal. Te voy a poner una situación. ¿No te ha pasado que has ido a la tienda de arte a comprar algún color específico y empiezas a ver que hay muchísimos tipos de mismo color y te empiezas como a abrumar un poco porque no sabes cuál elegir? O te recuerdas de ese momento en que te empezaste a interesar por las acuarelas y decidiste comprarte tu primera paleta. ¿Qué paleta de color compraste? ¿Cómo te decidiste por una en específico? Y te voy a contar un poco mi experiencia. Cuando yo me compré mi primera paleta de color, yo realmente elegí una más por marca y que ya tenía unos colores preestablecidos. Pero me di cuenta cuando empecé ya a pintar que echaba en falta algún color específico, como por ejemplo no tenía magenta o no tenía algún morado brillante o le hacía falta algún azul marino, que son colores que me gustan mucho y que quería agregar, y por más que mezclara los colores que ya tenía, no lograba tener como ese tono específico que me gustaba. Entonces ahí empecé a como que a caer en cuenta, bueno, quiero ir añadiendo nuevos colores a mi paleta. Decidí hacer este video y dividirlo en dos partes. Primero vamos a hablar un poco sobre cómo elegir o armar esa paleta de colores personal que es muy propia de cada artista, pero te voy a hablar ya desde mi experiencia. Y luego en la segunda parte del video te voy a dar tips para elegir las paletas de color limitada que vas a utilizar luego para pintar tus ilustraciones. Y antes de comenzar no olvides darle like a este video, dejar tus comentarios y suscribirte, que es muy importante para que podamos seguir creciendo esta comunidad. Sí, tú, que no te has suscrito, suscríbete, por favor. Ajá, ahora sí, comencemos. Entonces, hace un tiempo, investigando, estaba leyendo un libro sobre teoría de color de acuarela y este libro decía que para tener una paleta básica versátil no podían faltar en nuestra paleta 6 colores básicos primarios, que son 3 colores primarios cálidos y 3 colores primarios fríos. Y si es verdad que en los términos generales lo que se conoce como colores cálidos son la gama de los amarillos, naranjas y rojos, y los colores fríos serían los verdes, azules y morados. Pero existe una propiedad en los colores que se llama la temperatura, y que en un mismo color podemos tener una amplia gama desde los tonos más fríos y cálidos de un mismo color, como por ejemplo un amarillo limón sería un tono frío y un amarillo ocre sería un tono cálido, y todo vendría dentro de la misma gama de los amarillos. Esto es muy importante reconocerlo e ir entrenando el ojo como artista, porque esto nos va a ayudar a poder elegir qué tono nos va a hacer más falta dentro de nuestra paleta, según nuestros gustos personales, ya que como el color forma parte importante de tu voz artística, es decir, puede ser un artista reconocido por sus tonos saturados o menos saturados, y esto va a ser importante que lo vayas estudiando y lo vayas practicando. Entonces este libro decía que con esos 6 tonos básicos primarios podías hacer las mezclas que tú quisieras y podías sacar el color que tú quisieras. Y entonces me hice la pregunta, ¿qué pasa si me pongo a dividir mis colores en tonos cálidos y tonos fríos? Y yo desde hace tiempo estoy utilizando, o cada vez que agrego un color a mi paleta, hago una muestra de color que tengo aquí en una cajita para luego ir seleccionando paletas de colores. Te voy a hacer la muestra con los amarillos de cómo hice esta división. Por ejemplo, iba viendo el tono, iba diciendo, bueno, este amarillo fluorescente es más frío, seguro. Amarillo limón también va en los fríos. Otro amarillo limón de otra marca, frío. Amarillo cadmio primario de Winsor & Newton es más cálido. White Nights, Indian Yellow va de los cálidos. Amarillo ocre, seguro cálido. Este otro ocre de otra marca también. Russian Light de Daniel Smith también es cálido. Este naranja cadmio yo lo veo bastante brillante y aunque podría ser cálido lo voy a colocar en los fríos. Este color naranja, que además es acuarela líquida, que tienden a ser bastante brillantes, lo voy a poner en el frío. Este también es acuarela líquida, que es bastante brillante en los fríos. Naranja fluorescente. Este rojo naranja va más en los cálidos.
rojo indio también, siena tostada, cálido, esta siena tostada de pebeo. Quizás puedo compararla con esta y pensar que este lo veo un poco más brillante, lo voy a poner en los fríos. Es un poco ya lo que mi ojo percibe, si es más frío o más cálido, y lo voy separando, ¿vale? Entonces esto fue como el ejercicio que hice, pero solamente con mis colores, que son de pastilla. Decidí hacer dos paletas de colores, que una serían mis colores que considero más brillantes o fríos y otra sería mis colores que considero más cálidos, ¿vale? Hice también estas pequeñas muestras de color para cada una de las paletas y así saber cómo son sus colores realmente, porque si te fijas hay algunas marcas como por ejemplo la de White Nights que los colores tienden a ser mucho más oscuros que el color real, entonces a veces incluso es difícil de identificarlos. Entonces con esto ya tienes aquí tu muestra de color. Por cierto, estas paletas las compré en mi tienda de arte de confianza y vienen completamente vacías, para que tú organices tus godets de acuarela a tu gusto. En estas pude ubicar 19 colores, cada una, pero hay de varios tamaños. Yo elegí estas pequeñas para poder pintar fuera y que no sean tan pesadas. Quise experimentar con mis colores y hacer un círculo cromático con cada uno. Entonces elegí para el cálido el Daniel Smith Sienna Raw Light como mi amarillo, el índigo de White Nights como mi azul y el Winsor & Newton carmesí como mi rojo. Y luego para la paleta de los fríos elegí este amarillo limón primario de PBO Studio, este azul cobalto para el azul de Winsor & Newton y este neon pink o rosa neón de White Nights. Y con cada una de las paletas, utilizando los colores primarios de cada una de ellas, realicé dos círculos cromáticos, que te voy a explicar rápidamente cómo lo hice. Primero dibujé un círculo e hice una línea en el centro. Necesitaba dividir el círculo en 12 partes y con un transportador hice una marca cada 30 grados, tanto por arriba como por la parte de abajo del círculo. Luego, con la regla, tracé líneas desde estas marcas hasta el centro del círculo y así obtuve la base del círculo cromático. Añadí primero los primarios, cada 3 espacios. Hice las mezclas para crear los secundarios y luego los terciarios. Si quieres saber más de cómo mezclar los colores y la teoría del color en general, te recomiendo que veas un video que tengo en el canal donde te doy más información sobre esto. Te dejo el link en la descripción y acá arriba. En este video quiero centrarme en mis conclusiones de los resultados más que en el proceso, así que te muestro cómo quedaron ambos círculos luego de pintarlos. Y como te diste cuenta, no solo hice el círculo cromático para probar cuáles son las mezclas de mis 3 primarios, sino que también hice una ilustración utilizando todos esos colores que descubrí luego de sus mezclas. Y me pareció un ejercicio súper interesante que te recomiendo que tú hagas también con los colores que elijas, porque no nada más tiene que ser amarillo, azul y rojo, sino también puedes probar con otros diferentes. Pero lo importante de hacer este primer ejercicio es que veas la diferencia entre un círculo cromático de colores más tradicionales y un círculo cromático moderno o alternativo donde el rojo se cambia por el magenta y además utilizas tonos fríos, pues obtienes unos resultados diferentes. A mí la verdad es que me gusta más esta. Tú déjame en los comentarios cuál te gusta más a ti y eso me ayuda a elegir también nuevos colores para añadir en mi paleta. Estas paletas son paletas que están vivas, es decir, van a cambiar a través del tiempo. Algún color que se te vaya acabando quizás ya no te gusta tanto o lo usas mucho y prefieres seguirlo comprando. Aquí es donde podemos tomar la decisión si en lugar de utilizar de este tipo de acuarelas en pastillas, ya lo compras en tubo y te rinde mucho más porque tienes más cantidad y te sale más rentable, por así decirlo.
Ya cada paleta es un mundo y yo ahora tengo estas dos, pero seguramente van a seguir evolucionando y habrán colores que vaya eliminando porque simplemente no los utilice. Yo te recomiendo de que si ya tienes en mente más o menos en qué paleta sueles utilizar, en las páginas web de las marcas, ellos siempre tienen allí como sus muestras de colores y toda la amplia gama en la que trabajan. Puedes ver sus tonos fríos, sus tonos cálidos, de todo lo que tienen ellos disponibles. También que veas videos de probando muestras de colores, como por ejemplo yo hice uno recientemente de las acuarelas Daniel Smith, que allí fue donde yo decidí agregar este tono de Rose Sienna Light que me hacía falta porque el tono amarillo cálido que yo estaba utilizando antes de este era un ocre que me parecía un poco oscuro. Entonces lo probé allí, me gustó y creo que fue un total acierto agregarlo a mi paleta. Y así sucesivamente. Creo que no hay una fórmula secreta. Sí creo que está bien empezar por estos 6 primarios tonos fríos y cálidos para poder experimentar y poder tener como versatilidad en tu paleta inicial y luego ir agregando los colores que a ti más te gusten y los que eches en falta, que sean consistentes dentro de tus ilustraciones. Entonces, hasta aquí fue el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, dejarme en los comentarios qué piensas, cuál de las dos paletas te gusta más, con cuál trabajas tú más. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video de este canal. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.